Si a una persona normal muchas veces no pide un permiso por una discapacidad temporal, que puede haber sido una fractura, un esguince, y que pueda volver a su trabajo, se le resulta a veces difícil volver a tomar a esa persona. Imagínate para un discapacitado que ha demorado 6 meses, 3 meses o un año en su proceso de rehabilitación, volver a entrar al mundo laboral o volver a su trabajo. Entonces, para nosotros el principal reto es tratar de concientizar, tratar de buscar sensibilizar a las empresas o a los empleadores para que la persona que ha recibido un proceso de rehabilitación pueda ingresar nuevamente al ámbito laboral y a la empresa. Cuando tú sufres un accidente o algo, una discapacidad, entonces hay cosas que se cortan en tu vida, ya hay cosas que no puedes realizar. Si yo veo tus habilidades, voy a potencializarlas. Y según esas habilidades que he encontrado en ti, es lo que trato de ubicarte y decirte, oye, en esto te vas a desempeñar bien. No necesitas caminar, correr para hacerlo. Simplemente vas a hacerlo de esta manera. En un mundo laboral cada vez más exigente, la rehabilitación profesional se convierte en un desafío crucial para quienes han atravesado dificultades tanto físicas o emocionales. En esta entrevista conoceremos el rol fundamental del tecnólogo médico en terapia ocupacional, cuya labor va más allá de la recuperación física, ayudando a las personas a recuperar su independencia y sentido de propósito en el trabajo. Quédate con nosotros y serás testigo cómo estos profesionales transforman vidas y abren puertas a nuevas oportunidades. El licenciado Miguel Ángel Gallegos Venturo es tecnólogo médico en terapia ocupacional, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene curso de formación en asistente de ABA por la Behavioral University en Estados Unidos, colaborador de internado y en la implementación del programa de rehabilitación integral para pacientes hospitalizados con ACV en el Hospital de Rehabilitación del Callao. Demos la bienvenida al licenciado Miguel Gallegos Venturo, tecnólogo médico en terapia ocupacional. Buenas tardes, licenciado Miguel. Bienvenido a nuestro espacio, hablemos de tecnología médica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted y al Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú por haberme invitado para esta ponencia. De verdad que es muy importante tratar de explicar lo que es el rol del tecnólogo médico, no solo en terapia ocupacional, sino en todas las áreas de tecnología médica, lo cual jugamos un papel muy fundamental en la salud del paciente y en la salud de todos los peruanos. Licenciado, tenemos algunas preguntas. La primera es, claro. ¿Podría explicarnos en qué consiste la reinserción laboral desde la perspectiva de la terapia ocupacional y cómo interviene el tecnólogo médico en este proceso? Ya, mira, es muy importante que nosotros veamos cómo funciona, ¿no?, la rehabilitación profesional. La rehabilitación profesional, todos sabemos que es el último estamento de la rehabilitación al cual se llega en poder ubicar a un paciente. Definitivamente que el paciente primero va a pasar por todo un proceso de rehabilitación con profesionales multidisciplinarios de todas las áreas, donde está el terapista físico, el terapista de lenguaje, el ocupacional, servicio social, médicos, etc. Entonces ahí es donde evaluamos y empezamos a trabajar directamente con el paciente, y es el terapista ocupacional desde un inicio que va buscando y viendo las habilidades que tiene el paciente para empezar a potencializarla basado en la experiencia laboral que ha tenido ese paciente anteriormente. El paciente pudo haber sido taxista, pudo haber sido profesional, un maestro, pudo haber sido un geólogo, ingeniero, etc. Según eso nosotros lo vamos evaluando, vamos viendo y vamos creando qué es lo que podría hacer cuando salga de alta después de un proceso de rehabilitación. Y respecto a la reinserción laboral, ya nosotros empezamos a trabajar una vez que hemos culminado todo el proceso de rehabilitación. Empezar con el paciente, sabemos cuál es el punto en el cual él se puede empezar a laborar, empezar a hablar primero con las empresas, ¿no?, en la cual él trabajaba, si es que trabajaba en una empresa, y ubicarlo nuevamente, reinsertarlo en ese puesto laboral. Y si él no ha trabajado en una empresa en algo, o no puede volver a desempeñarse el trabajo anterior, entonces se le tiene que tratar de ubicar en algún puesto en el cual le gustaría a él desempeñarse y se sienta también capaz y se sienta también contento de poder ser productivo tanto para él como para su familia. ¿Y cuáles serían los principales desafíos que enfrenta el tecnólogo médico en terapia ocupacional al trabajar con pacientes que buscan reincorporarse en la sociedad? Lo más difícil, y creo que es una situación no solamente
que vemos acá en un paciente discapacitado, sino en muchas personas que vivimos acá en el Perú, es de que las empresas muchas veces, si a una persona normal muchas veces no pide un permiso por una discapacidad temporal, que puede haber sido una fractura, un esguince, y que pueda volver a su trabajo, se le resulta a veces difícil volver a tomar a esa persona. Imagínate para un discapacitado que ha demorado 6 meses, 3 meses o 1 año en su proceso de rehabilitación, volver a entrar al mundo laboral o volver a su trabajo. Entonces son las empresas y el Estado que no apoya cómo volver a reinsertar a ese paciente. No existen puestos de trabajo en abundancia en el Perú para pacientes que puedan reinsertarse. Entonces, para nosotros el principal reto es tratar de concientizar, tratar de buscar sensibilizar a las empresas o a los empleadores para que la persona que ha recibido un proceso de rehabilitación pueda ingresar nuevamente al ámbito laboral y a la empresa. ¿Podría compartir algún caso de éxito en el que la terapia ocupacional haya sido clave para que un paciente recupere su capacidad de trabajar y cómo es que este impactó en su vida? A ver, un caso que yo recuerdo en todos estos años de experiencia, porque ya he trabajado mucho tiempo, recuerdo un paciente que me marcó mucho, de los tantos. Es un paciente que de pronto él era ingeniero geólogo. Entonces, las minas estaban entrando bastante en Perú para tratar de abrir nuevas minas en diferentes lugares del país. Entonces, yo conocí un poco más de su trabajo. ¿Qué es lo que hacías? ¿Trabajabas en una minera? Pensé que en un campamento, iba y trabajaba en un campamento. Pero no, me explicó y me dijo, no, mira, lo que yo hago es lo siguiente. Él hacía primero, era la primera grupo de personas que le decían, oye, el satélite o algo les ubicaban, les decían, en tal sitio, en tal cerro, puede haber vetas de oro o vetas de plata o de cobre. Entonces, él era la primera persona con todo su equipo que iban y buscaban, ¿no? Sacaban muestras del suelo, del terreno, y esas muestras los mandaban para que los analicen. Me dice, yo no iba en un día y sacaba la muestra. No, yo tenía que ir con mi carpita, ver, estar ahí metido en el cerro y esperar, ¿no? Para tomar las muestras de piedras, hacer un hueco al suelo, subsuelo, y posteriormente mandarlo a la empresa, al laboratorio, para que vean que sí hay o no hay. Entonces, eso era su trabajo de él. Entonces, él sufre un accidente de tránsito y queda lesionado medular. Entonces, al quedar lesionado medular, ingresa a su proceso de rehabilitación. Entonces, como conversamos con él, decíamos, bueno, llegó su alta, se quedó en una silla de ruedas el paciente, no podía volver a trabajar, era imposible que él pueda volver a realizar su anterior trabajo, porque en la vida va a poder subir a un cerro, subir a algún sitio con una silla de ruedas. Ya estaba descartado. Entonces empezó a conversar con él y fue ahí, se jugó bastante el rol de ver qué más sabe hacer y qué más él podría hacer, no solamente es en el campo, sino descubrimos que su trabajo también lo puede hacer en una oficina. Entonces él, gracias a las conversaciones, se sensibilizó a la empresa, se hizo las visitas domiciliarias tanto a la casa como al lugar de trabajo y se hizo todas las adaptaciones necesarias para que el paciente con su silla de ruedas pueda desenvolverse en una oficina. Y hasta hoy en día tengo conocimiento de que el paciente sigue laborando en esa empresa. Entonces, para nosotros eso es una historia de éxito, de ver cómo hemos podido reinsertar a este paciente. Y así tenemos miles de historias de éxito, como por ejemplo, otro es de una persona, lo mismo también, sufrió una lesión medular por un accidente y de pronto no podía manejar, ¿no? O sea, él trabajaba, iba con su carro, trabajaba en una oficina, pero no podía manejar. O sea, ahora no podía él manejar porque no le funcionaban las piernas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se habló mucho con la empresa, pero la empresa no lo quiso ya volver nuevamente a tomar para que trabaje con ellos. Entonces, ¿qué se hizo? Se vio la posibilidad de adaptarle el auto. Entonces se le adaptó el auto para que el paciente pueda manejar el automóvil usando simplemente las manos. Acelerador, freno y timón, usando solo las manos y un carro definitivamente automático, ¿no? De acuerdo a las capacidades que tenía el paciente. Y él hoy en día se desenvuelve, ¿no? Es productivo porque ya produce un dinero, se siente él contento porque se ayuda a sí mismo y ayuda aún a su familia. Por lo que usted me comenta, no solo el tecnólogo médico en terapia ocupacional se encarga de la rehabilitación como tal, sino que también ayuda a buscar las nuevas funciones que debe realizar este paciente.
Correcto, no solamente es el terapista ocupacional, ¿no? Este es un trabajo multidisciplinario. Tú sabes que el proceso de rehabilitación demora, ¿no? De 6 meses a 1 año, depende, o 3 meses, dependiendo de la patología que tiene el paciente. Entonces nosotros vemos en este paciente todo el equipo que ha trabajado. Entonces vamos llegando ya a un punto en el que ya se va a tener que darse el alta, ¿no? Entonces es ahí donde empieza a trabajar el equipo multidisciplinario de rehabilitación profesional para la reinserción laboral. En este caso se encuentra ahí servicio social, por ahí está psicología, pero principalmente es el tecnólogo médico en terapia ocupacional el que está dirigiendo todo ese equipo para lograr posicionar y poder reingresar nuevamente al paciente en un mundo laboral. ¿Qué tan importantes son estas visitas domiciliarias, y las visitas también laborales? A ver, son muy importantes. O sea, eso debemos entender hoy en día, que cualquier persona que ha sufrido una discapacidad, y más si es permanente, tiene que haber visita domiciliaria para lograr unos cambios en su ambiente laboral o en su ambiente de vivienda, ¿no? Donde vive. Vamos a poner un caso de un paciente, por ejemplo, amputado, un paciente amputado bilateral, se moviliza en silla de ruedas o se moviliza de repente con bastones. Entonces, él tiene que tener ya unas adaptaciones en su casa, como por ejemplo, adaptarle el baño, por ejemplo, adaptarle la cocina, ¿no? Cómo se puede desenvolverse. Y estas mismas adaptaciones se tiene que ver según el lugar donde se va a desenvolver. Si él va a trabajar en una oficina, por ejemplo, se tendría que ver en la oficina, tendría que ir al baño. Va a llegar un momento en que tiene que ir al baño. De repente va a querer tomar un café, de repente esa empresa está en un segundo piso y no tiene un ascensor. Entonces enseñarle cómo subir las escaleras, o de repente hacer unas adaptaciones, ¿no? Una rampa o una oficina en un primer piso, dependiendo de la discapacidad del paciente. Por eso las visitas domiciliarias son muy importantes y es la primera radiografía que nos indica a nosotros cómo es que el paciente, para proyectarnos, ¿no? Cómo es que el paciente a futuro se puede desenvolver en ese lugar. Es muy importante lo que menciona. Ahora, ¿qué estrategias o herramientas específicas utiliza el tecnólogo médico en terapia ocupacional para facilitar la reinserción de personas con discapacidades o limitaciones, y cómo es que contribuyen para el éxito como tal? Definitivamente que desde un inicio lo que tenemos que ver es las habilidades que tiene el paciente. O sea, todos nos basamos en habilidades. Toda persona tiene una habilidad, todas. No hay alguien que, digamos, tú no tienes una habilidad. Hay personas que tienen habilidad para cantar, hay personas que tienen habilidad para escribir cuentos, hay personas que tienen habilidad de repente para tratar de llegar a otras personas y ser buenos vendedores. Todos tenemos habilidades, todos. No hay nadie que pueda decir yo no tengo una habilidad. Entonces, cuando tú sufres un accidente o algo, una discapacidad, entonces hay cosas que se cortan en tu vida. Ya hay cosas que no puedes realizar. No es porque tú no quieras, pero simplemente porque se te dio el destino que te jugó una mala pasada o que sea un accidente. Entonces, cuando empezamos a trabajar, sucede que ahí buscamos nosotros qué habilidades residuales tiene el paciente. Entonces, todas esas habilidades residuales que tiene las empezamos a potencializar, ¿no? Ok, oye, no sabías de repente escribir bien, pero sí sabías de repente hablar bien. Entonces, hoy en día tenemos celulares, tenemos cosas que quizás puedas empezar a trabajar, y si te gusta estudiar, hacer traducciones o algo, ¿no? Entonces, si yo veo tus habilidades, voy a potencializarlas. Y según esas habilidades que he encontrado en ti, es lo que trato de ubicarte y decirte, oye, en esto te vas a desempeñar bien. No necesitas caminar, correr para hacerlo. Simplemente vas a hacerlo de esta manera. ¿Y qué es lo que qué mensaje daría a las empresas o a la sociedad en general sobre la importancia de contar con tecnólogos médicos en terapia ocupacional para apoyar a las personas que necesitan volver a esas actividades laborales? Mira, definitivamente que el mensaje que daría a las empresas es de que apuesten por un terapista ocupacional, porque el terapista ocupacional evalúa integralmente a una persona. Lo vamos a ver ahí. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en una empresa o vamos a hacer visitas a la empresa, podemos ver cuáles son las deficiencias en ergonomía que a la larga pueden crear discapacidad en su personal, ¿no? Podemos hacer para tratar de ahorro de energía, que el paciente quizás no se canse tan rápido, ¿no? Vas a una empresa que tiene unas sillas que no son adecuadas y trabajan 8 horas sentados en una silla. Pero si tú les cambias esa silla, les pones unas sillas adecuadas, esa persona a las 8 horas de que estaba cansada con una silla que no era adecuada,
Si tú le das una silla nueva, adecuada para esa persona, va a rendir más y su producción va a ser mejor, ¿no? Lo mismo el mouse, el tablero de la computadora, etcétera, ¿no? Podemos infinito mencionar las cosas que se podría mejorar con un terapista ocupacional en una empresa. Tenemos unas preguntas también Claro. que son elaboradas por el público mediante las redes sociales del Colegio de Tecnólogos Médicos. ¿Está listo para poder resolverlas? Qué importante, ¿verdad? Muy bonito que Sí. su feedback. Así es. Definitivamente. Vamos con la primera pregunta. A ver. María Elena Cortés, desde Facebook, nos realiza la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo suele durar un proceso de terapia ocupacional para que una persona esté lista para ingresar o reingresar a las actividades laborales? A ver, todo depende de la discapacidad y de la predisposición del paciente en cuánto tiempo logra empezar a mejorar rápidamente. Hay pacientes que mejoran en 2 meses, 3 meses con una discapacidad leve, como hay pacientes con una discapacidad grande que van a demorar 6 meses a 8 meses. Entonces yo creo que un promedio más o menos son 6 meses. Solamente hablamos de rehabilitación, no hablamos de la parte clínica, que el paciente estuvo hospitalizado, que no estuvo inestable, nada. Tú sabes que la rehabilitación cuenta desde que el paciente ya está estable. El paciente está estable, entonces de ahí un promedio más o menos son 6 meses y podemos reinsertarlo al paciente. También debemos recordar que cada paciente tiene su evolución, ¿no? No es que un paciente en 6 meses y todos van a recuperarse. Claro, usted dice es un promedio. Es un promedio. Vamos por una segunda pregunta que también es elaborada desde las redes sociales. Juan José Chacón nos dice: he sido diagnosticado con artritis reumatoide y me preocupa cómo afectará mi capacidad para trabajar. Mi trabajo es en oficina. Claro, la artritis reumatoidea sabemos que es una enfermedad que poco a poco lo va desgastando a un paciente, ¿no? Hay deformaciones a nivel distal, a nivel de las manos. Entonces, para él la recomendación que le podemos dar para que no se vaya desgastando es usar todo lo que son aditamentos ergonómicos. Para este caso tenemos un mouse ergonómico, ¿no? Tenemos un tablero ergonómico, un teclado, y también tenemos una silla adecuada con reposabrazos, una silla con un adecuado respaldo, la computadora o la laptop que él utiliza a una altura adecuada para que él no pueda hacer una escoliosis o una deformación, ¿no? A nivel de la columna. Entonces es así como lo vamos cuidando a él, ¿no? Ahora también en su casa también tiene que cuidarse, ¿no? Un adecuado, quizás donde descansa, ¿no? Un colchón, la cama, donde él se desenvuelve, ¿no? Los utensilios que debe usar, ¿no? Que no debe usar, tiene artritis, no tiene que usar unos utensilios, digamos, que haga demasiado pinza fina. Todos son movimientos gruesos, ¿no? Entonces, movimiento grueso significa un lapicero delgadito, no. Tiene que usar un lapicero más grueso para la oficina y para la casa. Lo mismo los utensilios en casa, más gruesos, para evitar que se vaya deformando sus articulaciones y a futuro más rápido lo vaya discapacitando. Perfecto. Tenemos una última pregunta. Elsa González Martínez, desde Facebook, nos dice: después de un accidente cerebrovascular, he perdido parte de la movilidad de mi brazo izquierdo. ¿La terapia ocupacional podría ayudarme en algo para regresar a mi vida cotidiana? Definitivamente que sí. Lo principal que una persona, después de una discapacidad, lo que quiere es ser independiente. O sea, muchas veces nosotros no valoramos cómo es ser independiente, el tomar una decisión, el decidir cómo quiero comer, ¿no? O sea, un día quiero comer con un tenedor y al día siguiente quizá quiero irme a comer una comida china y comer con palitos de chifa. Entonces, eso es lo rico que uno vive, pero cuando de pronto sufres una discapacidad recién valora, ¿no? Te das cuenta que no puedes hacer cosas que antes hacías. Entonces, ¿cómo puedes tratar de volver a tratar de tener una vida como lo has tenido antes? Quizás no al 100%, pero tratemos de llegar, potencializar esas habilidades de que pueda llegar quizás a un 70, un 80% de su anterior vida. ¿Cómo es? Independencia. Buscamos su independencia en alimentación, en vestido, en higiene de esa persona discapacitada. Ha tenido una hemiplegia izquierda, no le funciona el lado izquierdo, pero sí el lado derecho. Potencializamos todo para que pueda hacer con un solo hemisferio. O sea, con el brazo derecho va a ser su herramienta principal y el brazo izquierdo lo va a acompañar para que simplemente dé una buena apariencia. Licenciado, actualmente vivimos en un mundo muy tecnológico. ¿Qué tanto puede ayudar esta tecnología para la reinserción social?
Para la reinserción social, bueno, la tecnología nos ayuda principalmente para ver puestos de trabajo y tratar de ubicar un puesto de trabajo para el paciente. Bueno, también la tecnología nos ayuda bastante para pacientes que quieren realizar algún trabajo, como por ejemplo, ¿no? Personas que han perdido la visión, tan solamente con hablar, pueden descargar una aplicación y encontrar sin fin de posibilidades del mundo, ¿no? Simplemente todas las respuestas que ellos quisieran lo van a ir escuchando. Y existen hoy en día muchas aplicaciones en el cual van a ayudar a la rehabilitación profesional para la persona con discapacidad. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Gallegos Venturo, por aclararnos la importante rol y función que tiene el tecnólogo médico en terapia ocupacional para la reinserción laboral. No, agradecido con ustedes y que sigan adelante con estos temas que siguen poniendo cada semana, si no me equivoco, y cada vez sabemos un poco más lo de tecnología médica. Así es, muchas gracias. A ustedes. Les invito a darle like y compartir este video para que puedan enterarse de todas las actividades que viene realizando el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. A su vez, seguir nuestras redes sociales para así enterarse de todas las novedades y entrevistas de Hablemos de Tecnología Médica. Soy Atenas Vizcarra, que tengan una linda tarde.